Advertencia. El siguiente video no es apto para niños. Los personajes que aquí aparecen son parodias sádicas de los originales, y no se recomienda que este contenido sea visto por menores de edad. Aunque, si te gusta el terror... Algunos de ustedes habrán oído de que Disney es responsable de al menos un pueblo fantasma real y vivo. Disney construyó el centro turístico Isla del Tesoro en la bahía Barker, en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma, por supuesto. Los cruceros de Disney realmente llegaban al centro y dejaban turistas para que se relajaran a todo lujo. Esto es un hecho, pueden buscarlo si quieren. Disney invirtió 30 millones en el lugar. Sí, 30 millones de dólares. Luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas poco profundas, que no permitían a sus barcos navegar adecuadamente, e incluso culpó a los empleados, diciendo que como eran de las Bahamas, eran muy holgazanes como para trabajar en un horario preestablecido. Ahí es donde los argumentos de su historia terminan. No fue por la arena, y obviamente, no fue porque los extranjeros son holgazanes. Ambas son excusas convenientes. No, dudo sinceramente de que esas razones fueran legítimas. ¿Por qué no creo en la historia oficial? Simple, por el Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad costera de la Isla Esmeralda, en California del Norte, Disney emprendió la construcción del Palacio de Mowgli, a finales de la década de los 90. El concepto del parque temático era la jungla, con un gran palacio en el centro del lugar. Si no están familiarizados con el personaje de Mowgli, quizá deberían tratar de recordar la historia, El libro de la selva. Mowgli es un niño que fue abandonado en la jungla, donde fue criado por animales, y a la vez, perseguido por estos. El Palacio de Mowgli fue un proyecto controversial desde un inicio. Disney compró una tonelada de tierra de alto valor para ello, y de hecho, hubo un escándalo circundando algunas de las compras. El gobierno local los acusó de querer dominar su territorio, y luego cambió de parecer y le vendió las propiedades a Disney. En cierto punto, una casa que apenas había sido construida fue demolida sin que se le dieran motivos. La tierra que el gobierno tomó estaba destinada para un proyecto ficticio de la construcción de una carretera. El pueblo, sabiendo de qué iba el asunto, comenzó a llamarla la autopista de Mickey Mouse. Luego vino el arte conceptual. Un grupo de empleados estirados de Disney convocaron a las personas para una presentación pública. Su intención era venderles la idea de lo lucrativo que sería el proyecto para todos. Cuando mostraron el arte conceptual, ese gigantesco palacio indio, rodeado de una jungla llena de hombres y mujeres vestidos con taparrabos y equipamiento tribal, bueno, basta decir que todos perdieron la cabeza. Estamos hablando de un enorme palacio indio, jungla y taparrabos, no solo en el centro de un suelo relativamente rico, sino también en un área del sur de los Estados Unidos un tanto xenofóbica. Era una mezcla cuestionable para ese punto de la historia. Pero Disney se apropió de la comunidad, y no había nada que se pudiera hacer o decir al respecto. Los medios de comunicación estuvieron en contra del parque desde un comienzo, pero una extraña conexión entre los medios de comunicación de Disney y otras instancias locales entró en juego, y sus opiniones se fueron en dirección opuesta. Como sea, Disney gastó esos millones y luego partió. Lo mismo sucedió con el Palacio de Mowgli. Las instalaciones estaban terminadas. Hubo personas que realmente llegaron al parque. Las comunidades cercanas se atestaron del tráfico y se produjeron los contratiempos usuales asociados con la afluencia de turistas perdidos e irritados. Luego, todo paró. Disney lo clausuró y nadie supo qué demonios pensar, pero estaban felices por ello. La pérdida de Disney fue muy hilarante para un enorme grupo de ciudadanos que no querían nada de eso para empezar. Honestamente, no volví a pensar en ese lugar desde que escuchó que cerró hace más de una década. Vivía quizá a 4 horas de la Isla Esmeralda, así que en realidad solo escuché los rumores y nunca experimenté nada de primera mano. Entonces, leí este artículo de alguien que había explorado la Isla del Tesoro y publicado todo un blog sobre las cosas extrañas que encontró ahí. Cosas que simplemente abandonaron. Cosas rotas, inutilizables, probablemente arruinadas por los disconformes empleados que habían perdido su trabajo. Demonios, los residentes locales de toda el área
Probablemente habían querido participar en la destrucción del lugar. Esas personas se debieron de sentir tan enojadas con la Isla del Tesoro como se sintieron aquí con el Palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había liberado a los animales de su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo los tiburones. ¿Quién no querría dar unos golpes a la mercancía después de eso? Bueno, a lo que voy, es que este blog sobre la Isla del Tesoro me hizo pensar. A pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, me imaginé que sería algo genial hacer algo de exploración urbana en el Palacio de Mowgli. Tomar algunas fotografías, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que podía llevarme a casa como recuerdo. No voy a decir que no perdí el tiempo en dirigirme allí, porque sinceramente me tomó un año ir a Isla Esmeralda, después de haber encontrado el artículo sobre la Isla del Tesoro. En el transcurso de ese año, hice mucha investigación acerca del complejo del palacio, o mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio o fuente oficial de Disney mencionaba el lugar. Se habían encargado de borrar todo rastro de este. Aún más extraño, sin embargo, era que aparentemente nadie antes de mí se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar, o siquiera publicar alguna foto. Ninguno de los canales de televisión locales o los sitios de periódicos tenían una palabra sobre el lugar, aunque era de esperarse si todos habían sido manipulados por Disney. No iban a aclamar esa situación vergonzosa, ¿verdad? Recientemente me he enterado de que las corporaciones pueden solicitar a Google, por ejemplo, eliminar enlaces de los resultados de búsqueda, básicamente sin ninguna razón. Pensándolo bien, es probable no que nadie hablara del complejo, sino que sus palabras hubieran sido hechas inaccesibles. Así que al final, casi no pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía para guiarme era un viejísimo mapa que había recibido por correo en los años 90. Era un artículo promocional enviado a personas que habían estado recientemente en Disney World. Y supongo que como yo lo había visitado a finales de los 80, esto era algo reciente. Realmente nunca fue mi intención quedarme con el mapa. Había sido guardado junto con mis libros y cómics de mi infancia. Solo lo recordé ya cuando mi investigación llevaba meses. Y aún entonces, me tomó unas semanas más localizar el cesto donde mis padres lo habían metido. Pero sí, encontré el lugar. Los residentes locales no ayudaron, pues la mayoría eran inmigrantes que se habían mudado a la playa en los últimos años, o residentes antiguos, quienes solo se burlaron de mí y me hicieron gestos grotescos apenas pronunciaba la pregunta. El mapa me llevó por un pasillo exterior excesivamente largo, con una exuberante vegetación. Plantas tropicales fuera de control, que habían invadido el área, se mezclaban con la flora nativa, que de hecho era propia del lugar, y que habían intentado reconquistar la tierra. Estaba asombrado cuando llegué a la entrada principal del parque. Era una inmensa puerta monumental de madera, cuyos soportes en ambos lados se veían como si hubieran sido extraídos directamente de secuoyas gigantes. La puerta, como tal, había sido agujerada en varios lugares por pájaros carpinteros, y fue carcomida desde la base por insectos o roedores. Colgado en la puerta estaba una lámina de metal con letras garabateadas en pintura negra que decían «Abandonado por Disney». Claramente, la obra de algún antiguo residente o empleado que quería hacer una pequeña protesta. La puerta estaba lo suficientemente abierta como para entrar caminando, pero no en auto, por lo que, agarrando mi cámara digital, seguí mi camino a pie. El interior del lugar estaba tan lleno de vegetación como la entrada. Palmeras descuidadas sobre pilas de sus propios cocos, plantas de plátano en un estado similar, recubiertas de su propio desecho apestoso y plagado de insectos. Había cierto choque entre ese orden y caos, ya que había plantas sembradas cuidadosamente que se mezclaban con la maleza y pestilentes hongos ennegrecidos. Todo lo que quedaba de la estructura exterior estaba arruinado. Solo era madera podrida y varios trozos carbonizados de materiales inidentificables. Lo más interesante era una estatua de Balú, el oso amistoso del libro de la selva, que se encontraba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba esculpido en una posición amigable, con los brazos extendidos hacia uno. Veía la nada con una sonrisa infantil, con excremento de pájaro cubriendo su pelaje y enredaderas por toda su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio. Al encontrarme con la fachada, estaba llena de graffiti, en donde la pintura original aún no se había caído. Las puertas de la entrada no solo estaban abiertas,
sino que habían sido separadas de sus bisagras y robadas. Por encima de las puertas, o el amplio espacio donde una vez habían estado, alguien pintó una vez más la frase, abandonado por Disney. Me gustaría poder contarles sobre todas las cosas increíbles que encontré dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad super secreta de vagabundos. Pero no, el interior del edificio estaba tan vacío que creo que incluso se habían robado el tapiz de las paredes. Todo lo que era demasiado grande como para ser robado, como mostradores, mesas y árboles artificiales gigantes, se encontraban reposando entre ese espacio deshabitado que amplificaba el sonido de cada paso que daba. Revisé todos los lugares que podrían parecer interesantes de alguna forma. La cocina era como se imaginarían, un área para preparar alimentos industriales con todos los utensilios en el espacio, sin escatimar en gastos. Cada superficie de vidrio estaba rota, cada puerta colgaba de sus bisagras, cada superficie de metal estaba abollada y oxidada, y todo el lugar olía a orina. El enorme congelador, ahora ni siquiera remotamente helado, tenía estante tras estante vacío. Había ganchos adheridos al techo, seguramente para colgar carne. Los baños se encontraban en el mismo estado que el resto del lugar. Había una capa, como de 2 centímetros de agua estancada en el suelo, así que no me quedé mucho tiempo. Lo raro era que los inodores y lavabos goteaban o estaban húmedos, cuando lo lógico era que tuvieron que deshabilitar el servicio de agua desde hace demasiado tiempo. Había muchos cuartos en el parque, pero naturalmente no tenía tiempo para revisarlos todos. Los pocos que sí revisé estaban igualmente destruidos, y no esperaba encontrar nada en ellos. Pero pensé que había un televisor o radio en una habitación, porque me pareció haber escuchado una conversación silenciosa viniendo de ella, aunque eran más como susurros, o tal vez solo otro caso del sonido del agua fluyendo y engañando mi mente. Pero sonaba algo como esto. No lo creía. No lo sabía. No lo sabía. Tu padre te lo dijo. Lo sé. Suena ridículo. Solamente les estoy contando lo que viví, porque creí que alguien podría haber estado en esa habitación. O peor, algunos maleantes que se habían ocultado ahí, que probablemente me habrían acuchillado. Cuando había vuelto a la entrada del palacio, supuse que no había encontrado nada que valiera la pena, y había perdido mi tiempo. Mientras miraba fuera de la puerta, noté algo interesante en el patio que aparentemente había pasado por alto. Algo que podría darme al menos una cosa que mostrar y que me retribuyera lo que invertí en el viaje, aun si se trataba de solo una fotografía. Había una estatua realista de una serpiente pitón, quizá de 20 metros, enrollada y tomando el sol en el pedestal ubicado en el centro de la zona. Ya casi era tiempo para que el sol se metiera, así que la luz caía sobre el objeto en el ángulo perfecto para una fotografía. Me acerqué a la serpiente y tomé la foto. Luego me puse de puntillas y le tomé otra foto. Me acerqué un poco más para ver los detalles de su rostro. Lentamente, la serpiente levantó su cabeza, miró directamente hacia mis ojos y se giró, bajándose del pedestal, yéndose hacia los árboles. Todos los 20 metros, su cabeza desapareció entre el bosque, antes de que su cola siquiera abandonara el pedestal. Estaba atontado, completamente estupefacto. Mi boca debió estar abierta por una eternidad antes de que volviera a entrar en sí y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí de donde había estado la serpiente, hacia el palacio. Aunque ya se había ido, no iba a exponerme hacia nada, así que regresé al edificio. Di un respiro y me bofeteé la cara para recordar la noción de dónde estaba. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como gelatina en ese momento. Por supuesto, no había ningún lugar para sentarse, a menos que quisiera reclinarme en las esquirlas de vidrio y la alfombra de plantas muertas, o apoyarme sobre las mesas de fiabilidad cuestionable. Había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio, y decidí ir ahí a sentarme hasta que me sintiera mejor. Las escaleras estaban lo suficientemente lejos de la parte anterior del edificio como para estar más o menos limpias, aparte de una ligera concentración de polvo. Tomé una lámina de metal de la pared con el mismo lema, abandonado por Disney, al que ya me había acostumbrado.
Puse la lámina sobre el escalón y me senté en ella para mantenerme un tanto limpio. La escalera conducía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de mi cámara como una linterna improvisada, pude ver que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Había un letrero en la puerta, un letrero real, que decía: «Solo mascotas. Gracias». Esto me levantó un poco los ánimos por dos razones. Primero, porque un área de solo mascotas definitivamente tuvo que tener cosas interesantes en sus días. Segundo, porque el candado seguía en su lugar. Nadie había ido ahí abajo, ni vagos, ni maleantes, ni nadie. Ese podía ser el único lugar explorable, y tal vez encontraría algo para fotografiar o robar. Había ido al palacio, mentalizado de que estaba bien llevarme cualquier cosa, porque abandonado. No me llevó mucho tiempo romper el candado. El tiempo había hecho la mayor parte del trabajo. El área fue un cambio agradable del resto del edificio. Para empezar, cada 2 o 3 lámparas de techo había una que sí funcionaba, aunque parpadeaba y se apagaba de un momento a otro. Las mesas tenían libretas y bolígrafos. Había relojes, las sillas estaban regadas y había un pequeño cuarto de receso con un viejo televisor en estática y comida y bebidas caducadas en los mostradores. Parecía una de esas películas postapocalípticas en la que todo permanece como se encontraba en el momento de la evacuación. Mientras caminaba por los corredores de ese sótano, el escenario se volvía cada vez más interesante. Las mesas y escritorios estaban caídos. Había papeles en el suelo, hechos una masa en el piso mojado, y una larga capa de moho estaba cubriendo el originalmente rojo tapiz del suelo. Todo estaba severamente humedecido. Los productos de madera se desintegraban cuando les aplicaba la más mínima fuerza, y las vestimentas colgadas, en ganchos en una de las habitaciones, simplemente se deshilaban cuando trataba de descolgarlas. Algo que me molestó fue que las luces se volvían cada vez más escasas en tanto me adentraba en los acuosos y sofocantes interiores de ese lugar. Eventualmente, llegué a una puerta pintada de negro y amarillo, con las palabras «Arreglo de personajes», pintadas en la parte superior. Supuse que probablemente era donde guardaban los disfraces de las mascotas, y definitivamente quería una foto de ese desastre lúgubre y apestoso. Dentro, el cuarto era exactamente como me lo imaginaba. Varios disfraces de Disney colgados en las paredes, como extraños cadáveres de caricatura, colgando de lazos invisibles. Había todo un estante de taparrabos y vestimentas nativas al final. Lo que encontré extraño, y lo que quería fotografiar de inmediato, era un disfraz de Mickey Mouse en el centro del cuarto. A diferencia de los demás disfraces, este estaba recostado sobre su espalda, en el centro, como la víctima de un asesinato. El pelaje del disfraz estaba roído y descosiéndose, resultando en varios agujeros de la tela. Sin embargo, lo más extraño eran los colores del disfraz. Se veía como el negativo de una fotografía del Mickey Mouse real. Negro donde debería de ser blanco, y blanco donde debería de ser negro. Además, sobre el rojo era de un tono azul claro. La escena me desconcertó lo suficiente como para que decidiera fotografiarlo al final. Le tomé fotos a los disfraces colgando de las paredes, ángulos hacia arriba, ángulos hacia abajo, tomas laterales para mostrar una fila entera de rostros de caricatura, congelados y pútridos. A algunos les faltaba un ojo de plástico. Luego decidí armar una escena. Solo una de las cabezas de esos personajes desaliñados en el resbaloso y mugriento piso. Me acerqué a la cabeza del disfraz del Pato Donald y la retiré cuidadosamente para que no se fuera a deshacer en mis manos. En lo que miraba la mohosa cabeza de ojos grandes, un fuerte sonido de algo cayendo me hizo sobresaltarme. Vi hacia mis pies y entre mis zapatos había un cráneo humano. Había caído de la cabeza de la mascota y se había hecho añicos en el suelo. Solo quedaban el rostro vacío y la mandíbula inferior, viendo directamente hacia mí. Solté la cabeza del pato inmediatamente. Como se esperaría, me moví hacia la puerta. Mientras estaba parado en la entrada, volteé a ver al cráneo en el suelo. Le tenía que tomar una foto. Tenía que, por un sinnúmero de razones que pueden sonar tontas, pero solo si no lo piensas demasiado. Iba a necesitar pruebas de que esto pasó, especialmente si Disney iba a hacerlo desaparecer de alguna manera.
No tenía ninguna duda en mi cabeza, desde el comienzo, de que aun si solo se trataba de negligencia grave, Disney era responsable de esto. Ahí fue cuando Mickey, esa versión en negativo de él, a la mitad del cuarto, se empezó a levantar. Primero sentándose, luego apoyándose sobre sus rodillas. Ese disfraz de Mickey Mouse, o lo que estaba dentro de él, se puso de pie, viéndome fijamente, con su rostro falso, mientras yo murmuraba un no, una y otra vez. Con mis manos temblándome, mi corazón palpitando violentamente, y mis piernas que de nuevo se habían convertido en gelatina, alcancé a levantar la cámara y apuntarla a la criatura que ahora me observaba. La pantalla de la cámara digital solo mostraba píxeles muertos, en la forma de esa cosa. Era una silueta perfecta del disfraz de Mickey. Cuando la cámara se movía por mi pulso tembloroso, los píxeles se dispersaban, alterando la pantalla donde quiera que la silueta de Mickey se moviese. Luego la cámara murió. La pantalla se tornó negra y silenciosa, e inservible. Alcé la vista de nuevo hacia el disfraz de Mickey. ¡Hey! Dijo una débil voz, distorsionada, pero que imitaba perfectamente la voz de Mickey Mouse. ¿Quieres ver cómo me quito la cabeza? Comenzó a tirar de su propia cabeza, posando sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello, con movimientos impacientes, como un herido que trata de liberarse de las mandíbulas de su depredador. Mientras empujaba con sus manos desde su cuello, brotó mucha sangre. Me di la vuelta, escuchando el enfermizo sonido de prendas y carne siendo desgarradas. Solo me interesaba salir. Arriba de la entrada del cuarto, vi el último mensaje tallado en el metal. Abandonado. Por Dios. Nunca logré sacar las fotos de la cámara. Nunca hice la entrada del blog sobre ello. Luego de que huí de aquel lugar, luego de que huí por mi cordura, e incluso por mi vida, comprendí, porque Disney no quería que nadie se enterara de la existencia del palacio de Mowgli. No querían que nadie como yo entrara. No querían que nada como eso saliera.